Bueno, en realidad, si lo miramos de cara a 2026, diríamos que hay una perspectiva diríamos, un poco más de claridad de lo que se podía tener hasta el 26 de octubre, donde había cosas que no tenían que ver con, algunas con la economía y otras con la política por resolver. Eso hizo que bueno, si hoy mirás algunas variables que antes estaban desajustadas, como por ejemplo riesgo país o el mismo valor del tipo de cambio y la presión cambiaria que había en el mercado, e incluso todo lo que tenía que ver con pagos posibles de deuda y demás, fueron despejándose en la macro, y lo que podemos ver que ese puente que tantas veces hablamos entre la macroeconomía y las variables con la vida cotidiana de la gente, diríamos que sería una gran oportunidad que 2026 se empiece a conectar, ¿no? Para eso, diríamos que esta situación de estabilidad contribuye porque cuando vos tenés una variable como el de la inflación, que si bien marcó 2,3 o está por encima del 2, tenemos que tener en cuenta que lo que se comunicó en noviembre es la inflación de octubre, que es en pleno modo electoral. Sí. No da señales de que pueda superar el 2 y vamos a tener un año hacia adelante que, si bien no va a estar proyectado como el 10, 11 que marca el presupuesto, diríamos que vamos a apuntar a una inflación de 17, 18% anual, cuando hace 2 años teníamos 200, o sea, me parece que sería un buen signo y me parece que contribuiría a esto que decimos de este puente que hablamos. Si a la vez el mercado de cambios, ayer el dólar mayorista perforó los 1.400 pesos por dólar, o sea, está muy tranquilo. Cuando ahí todavía, desde mi punto de vista, queda un interrogante, que son el esquema cambiario que tiene Argentina, este ajuste por el tipo de bandas. En algún momento hemos escuchado 1000 veces antes de la elección de que ese esquema debería cambiarse porque no iba a resistir y todo eso. Y es cierto que está quedando desactualizado, ¿no? Porque si tenemos 2% de inflación y las bandas se van actualizando al 1%, el techo, que hoy está en la banda 1.500 y pico de pesos, debería estar en 1.650. Ojo, no quiero decir con esto que el dólar debería estar en 1.650, el techo de la banda, sí, ¿no? Entonces, pero sí debería actualizarse porque el dólar es un producto más de la economía. Si lo miramos al año que viene, algunos lo dan en 1.430 pesos, o sea, las estimaciones más del gobierno. Yo creo que va a estar entre los 1.500 y los 1.600 para que no quede barato y para que, como cualquier producto de la economía, cuando algo quede barato, tenga presión de compra. Entonces, podríamos estimar que si pudiéramos tener un crecimiento que estime entre el 4 y el 6% del Producto Bruto, y además, si pudieras si pudieras tener el tipo de cambio en torno a los 1.500, 1.550 pesos y la inflación en torno al 17-18% anual, tendrían las condiciones para un trabajo que ya se empezó a hacer, que es la baja de tasas. La baja de tasas en el último tiempo no se pudo tener un crédito accesible, sí, donde vos saques algo y lo pagues a 1,5%, 1%, y eso te permita sacar cosas a largo plazo, porque cuando multiplicás un 18% de inflación a 10 años es un 180. Sí. Entonces, si querés tener crédito más de largo plazo, que sería lo que mueve toda la economía y además llegaría, diríamos, un movimiento económico distinto para los comercios y también para el trabajo y poder adquisitivo, diríamos que vos necesitas romper la barrera de ese 1,5, entre 1 y 1,5 de inflación, para que una tasa de interés del 2 te empiece a dar resultado. Y si vos tenés una tasa del 2, tenés una tasa de crédito de 25 a 30% anual. Entonces, esta estabilidad macro, que en algunos casos nosotros a veces la marcamos como de las variables dólar, tipo de cambio, riesgo país y demás, podría tener un puente con el acceso al crédito, con más ventas y demás, si estas condiciones no se distorsionan en el medio del camino durante 2026. ¿Qué podría pasar? Si aumenta el dólar, vos decís que lo más normal o lo indicado sería que esté en 1.600, por ejemplo, pero si aumenta el dólar, corremos el riesgo de que aumenten los precios de todos los productos básicos. Claro, o sea, para que estas variables se ajusten, hay 2 trabajos que podés hacer. Uno es, primero, acumular reservas, que es un déficit que todavía tiene el Banco Central. Entonces, cualquier inestabilidad, que a veces nosotros hemos tenido muchas crisis en el país,
que no eran específicamente del país, ¿no? El efecto tequila, bueno, distintas crisis que pueden venir de afuera en un mundo que a veces está muy conectado hoy, y sobre todo cuando nosotros estamos pidiendo ayuda a veces y no somos autosuficientes. Entonces, poder tener ingresos de dólares durante el año y tener controlado lo que se viene teniendo controlado, que es el gasto y la emisión, contribuiría a que esas variables puedan seguir bajando y estabilizándose, y ese puente del que hablamos entre la estabilización macro y que se vea en la microeconomía llegue lo más rápido posible. Entonces hay que prestarle atención a eso, a que las cosas no sean artificiales, sino que sigan un camino, Sí. Diríamos, donde Coherente. ante una fuerza puedan Claro. resistir. Y también hay que, al contexto externo, ¿no? de cómo, qué lo puede golpear al país para que eso no afecte, diríamos, la estabilidad. Ujú. ¿Y qué podría ser eso? Tal vez algún condicionante de Trump o del FMI, por ejemplo. Cualquier condicionante, porque por ejemplo nosotros estuvimos golpeados hasta octubre por un condicionante político. Sí. Entonces cualquier cosa que mueva el amperímetro, de hecho ahora el gobierno intenta reformas laborales, reformas que también tienen que ver con lo fiscal, e incluso con reformas judiciales, y todo eso va a tener condicionantes políticos. Entonces, Claro. diríamos que el diálogo en cuanto al espectro político, el diálogo con la gente para explicar esto que estamos explicando acá, ¿no? Es por qué a veces un trabajo macro puede después impactar en lo micro, y una buena comunicación, diríamos, que facilitarían de que la gente pueda entender el esfuerzo que está haciendo, y eso no haga ver que en algún momento todo esto puede ser reemplazado por otra cosa o puede directamente no haber servido de nada.